Iglesia de Dios Corrientes. Libro de Filipenses capítulo 3. Aunque esta versión que voy a leer es la NTV, usted puede seguir igual con su lectura, ya que en similares palabras, lo que Pablo va a expresar a través de estos versículos, en esta noche es lo que vamos a compartir. Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Están conmigo en esta noche? Gloria a Dios. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice Pablo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. ¡Wow! Pablo estaba inspirado en ese momento, ¿no? Dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Amén y amén a la palabra del Señor. Y quiero comenzar esta prédica, este sermón con un cuento que he creo contado en otra oportunidad, pero el público se renueva, diría una famosa, porque dice que en un reino muy muy lejano había un rey que deseaba dar en matrimonio a su hija, su bella princesa, pero para eso no quería dársela a cualquier hombre que andaba dando vuelta por allí, sino que buscaba una persona valiente. Y para esto él lanzó un desafío. Dio ahí un edicto real que se pueda esparcir por todo el reino y que el día domingo él lanzaba este desafío a aquella persona que se arriesgue a lanzarse al río y cruzar el río para poder llegar al castillo. Ese río obviamente no sería un río cualquiera, sino que estaría infestado de distintos especímenes peligrosos. Había anguilas eléctricas que habían tirado, habían cocodrilos, habían serpientes, tiraron un par de suegras también allí, peligrosas. Entonces, el hombre valiente que se animara a atravesar el río sería aquel que se iba a llevar la mano de su hija, de la princesa. Y no solamente que se iba a llevar la mano de la princesa, sino que se iba a llevar también riqueza, se le iban a conceder títulos, se le iban a conceder tierras. Entonces era la princesa más todo el combo que envolvía a la princesa, ¿no? Así que llegó el domingo a la tarde y estaba allí todo el reino, el pueblo, y el rey se pone de pie y dice, bueno, a ver, ¿quién es el valiente que se atreve, dice, a tirarse al río? Dice. Y nadie se tiraba. Bueno, dice, a ver, ¿habrá algún valiente que se tire, dice, al río? Le daré a mi hija, la bella princesa. Y además le voy a dar las tierras y además le voy a dar riqueza. Y nadie se tiraba. Y un silencio allí en ese lugar que parecía que cortaba el ambiente electrificado. Hasta que de repente allí de entre la multitud se escucha un plash. Alguien que comienza a nadar y comienza a nadar. Y pasa a las anguilas
y pasa a las víboras y pasa a los cocodrilos, llega a la parte más difícil, las suegras estaban ahí esperando, ¿sí? Les pasa también, ¿sí? Y llega al otro lado y el rey contento, finalmente encontró al valiente que iba a acceder a poder casarse con su hija. Muy bien, te felicito, dice. Ahora vas a poder, dice, quedarte con las tierras. Y este hombre estaba cansado, dice, no quiero las tierras. Oh, dijo, ¿qué? Esta no es una persona interesada. Bueno, el dinero, los títulos, dice. No, dice, no quiero el dinero. Oh, dice, solamente él desea el corazón de mi hija. Así solamente le interesa el amor de mi pequeña, de mi princesa. Dice, bueno, vas a tener la mano, ¿sí? de mi hija, la princesa. Y le dice, no quiero su hija tampoco. Entonces no entendía nada el rey, ¿no? Dice, pero y entonces dice, ¿qué es lo que querés? Dice, yo lo único que quiero saber, dice, ¿quién me tiró al agua? Muy bien. Esa historia, gracias por el entusiasmo. Esa historia que obviamente es ficticia, y no por las suegras que están en el río, sino porque simplemente es una historia para sacar una moraleja, ¿no? Y es que en la vida muchas veces nos toca nadar en aguas turbulentas. En la vida muchas veces nos toca pecharla, como decimos, meterle para adelante con lo que tenemos. Pero nunca en la vida será lo mismo para las otras personas y también para nosotros cuando las cosas que hacemos las hacemos por amor. Nunca va a ser lo mismo. Ni siquiera hubiese sido lo mismo si para este hombre, ¿sí?, que accedía a la princesa, a las tierras, al título, al honor, al reconocimiento, no hubiese sido lo mismo ni para la princesa ni para el rey el hecho de saber que solamente fue un interesado que deseaba adquirir, digamos, todos los beneficios, a quizás la realidad de un hombre que amaba a esa mujer y que estaba dispuesto a correr los peligros, a correr el riesgo para poder llegar al corazón de su amada. Nunca es lo mismo cuando el amor está involucrado. ¿Por qué? Porque el amor es el combustible y la fuerza más poderosa que existe en este universo. Y saben que en el camino del Señor tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo cuando simplemente hacemos las cosas porque no nos queda otra, a que cuando las hacemos y las hacemos por amor. ¿Por qué? Porque el miedo no puede mantenerme aferrado a Cristo. El miedo no te va a mantener aferrado al Señor. El miedo quizás al castigo, el miedo quizás al infierno, a una eternidad sin el Señor o a una eternidad de sufrimiento. El miedo no te va a mantener aferrado al Señor si quizás tenés temor en algún momento de morirte o en algún momento de enfermarte, pero tarde o temprano ese miedo desaparece, así que el miedo no nos va a mantener aferrado al Señor. La amenaza no podría mantenernos aferrado a Jesús. ¿Cuántas personas hay que amenazan a sus hijos para venir a la iglesia cuando son pequeños? Entonces le dicen, vos te vas a ir a la iglesia porque si no, toda la semana no hay play. O vas a venir a la iglesia porque si no, olvídate de este celular toda la semana y los chicos vienen amenazados. Y vienen a la iglesia porque si no, no le van a dejar usar esto o aquello. O por ahí, no sé, tratan de comprarlo, ¿no? Dicen, no, porque si vas a la iglesia, después de la iglesia te voy a comprar tal cosa. O cuántos novios hay que quizás amenazan, ¿sí? Si el novio a la novia o la novia al novio le dice, mira, si vos no comenzás a venir a la iglesia, ¿sabés qué? Olvídate de mí. No quiero saber más nada con vos. Entonces, el otro pobre viene, ¿sí?, a la iglesia.
Y hasta se hace como el que le gusta, levanta la mano, ¿no? Todo bien, toda buena onda con la iglesia, ¿sí? Pero ¿por qué está viniendo? Porque está amenazado. Y tarde o temprano toda esa amenaza no sirve. No te puede mantener aferrado al Señor. El adolescente que viene quizás amenazado o entusiasmado con algo, luego si no ha tenido un encuentro personal con el Señor, luego se va a alejar. El novio, la novia que viene quizás amenazado porque lo dejen, después se casa y dice, más sí, ahora ya está, anda nomás vos tranquilo, yo me quedo acá a mirar el partido de River. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la amenaza no te puede llevar mucho más lejos de un par de meses o un par de años, ni el miedo. Miren, los milagros no podrán mantenerte aferrado a Jesús. Ni siquiera los milagros tienen la fuerza para decir, bueno, el Señor obró un milagro y listo, con ese milagro yo hasta que me muera voy a creer en el Señor. No, los milagros son necesarios, los milagros son de Dios. Y muchas personas han llegado al camino del Señor porque Dios hizo un milagro en su vida. Pero no permanecen aferrados al Señor por el milagro, sino porque a través del milagro conocieron al Señor del milagro. Es decir, conocieron a Jesús por el milagro. Es decir, que ni siquiera el milagro puede mantenerte aferrado al Señor. No lo puede hacer el miedo, el castigo, la amenaza, el interés. Solo el amor, que es el vínculo perfecto, podrá mantenerte aferrado a Jesús. Solo el amor. No hay nada que te pueda mantener. Todo otro tipo de combustible se va a desvanecer. No va a ser lo suficientemente fuerte para mantenerte aferrado al Señor. Y miren, cuando miramos la vida de Saulo, Saulo creía en Dios y le servía, pero no había experimentado su amor. Saulo era una persona que humanamente no necesitaba nada. Humanamente no necesitaba nada, Saulo en ese momento. Era una persona que estaba bien económicamente, que tenía autoridad delegada. Era una persona que no solamente que tenía autoridad de los líderes religiosos, del sumo sacerdote, de los líderes quizás del miembro allí del Sanedrín, los saduceos y todos los que aprobaban, digamos, que él pueda perseguir a la iglesia, sino que incluso él era ciudadano romano. O sea que también era una persona que tenía cierto grado de autoridad, de reconocimiento, de honor. Humanamente era una persona que no tenía necesidad. Moralmente era una persona irreprensible. ¿Saben lo que es eso? Que nadie puede decir, no, pero Pablo, mira que... No. Pablo era una persona irreprensible. Delante de la ley era una persona intachable. Y era de esas personas meticulosas. ¿Vieron esas personas que son meticulosas para cosas pequeñas? Que son así, derechos, que no están dispuestos a cederte ni un centímetro, que están dispuestos a darte el vuelto aunque sea de 10 centavos, si consiguen te lo van a dar, porque su vida está marcada por esa manera, digamos, de ser que tienen. Ya no quedan tanto de eso, pero algunos por ahí hay. Gracias por todos los cristianos que dijeron amén. Pero Pablo, según la ley, era irreprensible, era una persona intachable, era una persona intelectual. Había que ponerse a debatir con Pablo, con Saulo en ese entonces. Sabía varios idiomas. Él sabía griego, sabía arameo. Y el griego de Pablo, querido hermano, simplemente como un dato informativo, era un nivel de griego alto. Porque quizás otras personas también hablaban un griego, pero era un griego más básico. Pero el griego de Pablo era un griego que se manejaba en un nivel alto de letra, de intelectualidad. Pablo era una persona muy preparada, intachable, capaz. Y mire, servía a Dios. Servía a Dios.
No era que él simplemente se dedicaba a criticar allí a los cristianos, a escribir notas y sacarlas allí en el periódico, a hacer reel y decir, no me gusta esto de los cristianos, y se ponía a ser el influencer. No, él se involucraba en la cosa. Él no simplemente hablaba, sino que él mismo se involucraba, iba y perseguía a los cristianos. De hecho, dice que en algunos momentos los sacaba arrastrando de la casa. ¿Por qué? Porque era una persona sumamente legalista, fariseo, una persona, un fanático de las cosas de la ley, de las cosas de Dios. Entonces era una persona que servía a Dios. Aunque él servía a Dios sin conocer a Dios, podríamos estar hablando horas de las virtudes de Saulo. Sin embargo, aunque humanamente lo tenía todo, no le faltaba nada y era intachable, espiritualmente le faltaba todo porque no conocía el amor de Jesús. Tenía todo, era intachable, era una persona recta, perfecta, no le faltaba nada, hasta servía con fervor a Dios. Sin embargo, no conocía a Dios ni había experimentado el amor de Jesús. Qué tremendo esto, ¿no? Porque no alcanza con ser moralmente recto, no alcanza con ser una persona honrada, con ser una persona buena, como decimos, con ser una persona que tiene honores, que tiene títulos, que tiene alcance, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene lo que tenga. No alcanza. Si no conoces a Cristo, si no has conocido a Jesús y no has conocido el amor de Dios que es en Cristo Jesús, te digo que lamentablemente no has conocido a aquel que puede llenarlo todo, aquel que puede cambiarlo todo. No has conocido a Dios. Nosotros no debemos cometer el error que Pablo había cometido y ya había superado. Pablo había cometido el error de creer de que en su perfección, en su manera de ser, en su manera de andar según la ley, él ya era suficiente para ser una persona que merecía el cielo, que merecía la salvación. Era una persona que ya creía que quizás la puerta del cielo se le iban a abrir de par en par. ¿Por qué? Porque según la ley a él no le faltaba nada. Y según el mundo él lo tenía todo. Sin embargo, Pablo se da cuenta cuando conoce al Señor de que todo eso era nada comparado a conocer del amor de Jesús. A veces nosotros decimos, bueno, no, esto no sirve para nada. No caigamos en ese extremo de decir, no hace falta prepararse. No salgan los adolescentes ahora a decirle, viste mamá, ¿de qué me sirve estudiar a mí? ¿De qué me sirve salir bien? Yo lo que tengo es conocer al Señor, ¿no? Porque de un cintarazo te van a hacer conocer al Señor y te van a hacer conocer de la materia y del estudio. Lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros comparamos y medimos a Jesús, conocer de Jesús, conocer y experimentar el amor de Jesús, no tiene comparación con nada de este mundo. No se puede comparar. Nunca va a alcanzar ni el conocimiento, ni el poder, ni la riqueza, ni la honra, ni la popularidad. Nada de lo que este mundo tiene para ofrecer puede compararse al amor de Jesús, al conocimiento de Jesús, a conocerlo. No se puede comparar. Comparado, si yo lo quiero comparar, dice Pablo, con Cristo, entonces esto termina siendo basura comparado con Jesús. Esto es lo que está diciendo Pablo. No que esto es basura y no sirve nada, no, porque nosotros sabemos que hay que estudiar, que hay que prepararse, que debemos avanzar, pero cuando nosotros queremos compararlo con Cristo, no se puede comparar. Ahora, el error en el cual nosotros podemos llegar a caer es, teniendo a Cristo, ir a revolver en el cesto de basura de Pablo, decir, Pablo, a vos no te sirve esto, y comenzar a querer escarbar de lo que Pablo ya entendió que es desechable. Nosotros queremos hacer nuestro tesoro.
Y algunos dicen, yo tengo a Cristo, pero no sé, siento que me falta más de esto. Yo tengo a Cristo, pero no sé, siento que me falta más de esto otro. Y así van quizás detrás de la riqueza, quizás detrás de la honra, quizás de la fama, quizás del poder. Pero si ya tenés a Cristo, tú no necesitas más nada. Si ya tenés a Cristo, todo lo demás es simplemente añadidura, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que ha encontrado el amor de Jesús ha encontrado la vida. No necesita más nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el consejo es: nosotros no nos preocupemos tanto por aquellas cosas que son buenas tenerlas, son necesarias. Pero aún más indispensable y más necesario es conocer a Jesús y conocer y experimentar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, por amor a Él. Por amor a Él, dice Pablo, ahora tengo todas estas cosas como pérdida, como basura. Por amor a Él, por amor a Jesús. Es por el amor que tenía Pablo hacia Jesús que él podía atravesar las circunstancias más adversas en su ministerio. Mire, 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante, comienza a relatar las adversidades, las pruebas, las dificultades, las luchas que Pablo atravesó. El versículo 24 dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de río y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer. Escuche. He temblado de frío sin tener ropa suficiente por mantenerme abrigado. Wow. Cuando nosotros comparamos los sufrimientos de Pablo a nuestros sufrimientos, es como que nos sentimos una cucarachita muerta, ¿no? Como diciendo, ay. Alguno que se quedó, ay, qué frío, tengo que ir a la iglesia en esta noche. Después de leer esto fue un palazo a la nuca, ¿no? Como diciendo, wow. Es nada, Señor, voy a salir en remerita ahora, no. No viene al caso hablar de la cuestión específica del porqué del sufrimiento de Pablo, pero sí quiero recalcarte esto. ¿Cómo Pablo pudo soportar tanto? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Es como te decía al principio, no hubiese podido hacerlo si hubiese sido amenazado, si hubiese tenido una cuestión de interés, si hubiese sido por, no sé, alguna cuestión personal. Nadie hubiese podido soportar tanto. Nadie puede soportar tanto si no hay una fuerza tan grande en el interior de una persona que le ayuden a poder seguir adelante a pesar de todo. Y ese es el amor que hay en Cristo Jesús, el amor el cual Dios quiere que sea derramado en tu vida y en tu corazón. ¿Para qué? Para darte la fuerza, para que vos puedas continuar a pesar de todo. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la adversidad. Cuando el amor del Señor ha sido derramado en tu vida y en tu corazón, y cuando tu corazón late y se apasiona por Cristo, entonces nunca nada ni nadie va a poder detenerte en tu caminar con el Señor. Pero tiene que arder el Señor en tu vida. Tiene que arder el Señor en tu corazón. Porque amar a Jesús significa ser amado por Él. Y en el Señor nosotros estamos fortalecidos. En el Señor nosotros sabemos que no caminamos solos. Que no estamos solos en medio de cualquier circunstancia.
No es solamente yo le amo al Señor, yo le amo al Señor y soy amado por Él. Y el Señor me ama, y en esa relación tan apasionante en el cual yo siento que el Señor está conmigo y que yo puedo enfrentar cualquier situación. No crea, hermano, que por ser creyente no va a vivir situaciones, adversidades, crisis, luchas, angustias. Las va a vivir y es necesario que las viva. Es necesario, aunque a nadie le guste. Pero en medio de esa prueba, el Señor es glorificado, su fe es fortalecida. En medio de esa prueba puedes comprobar el amor del Señor. En medio de esa prueba puedes glorificar el nombre del Señor. En medio de esa prueba, dificultad, adversidad, lucha o lo que pueda estar pasando, puedes ver la fidelidad del Señor. Es necesario de que pases. Es necesario, es la vida. Vamos a pasar por un montón de dificultades. Seguir y servir al Señor no significa estar exento de IVA. No, yo sirvo al Señor, yo le creo al Señor, le entregué mi vida, así que de ahora en más, listo, no más pruebas, no más dificultades, no más suegra. ¿Por qué siempre la suegra, no? A veces se enojan la suegra y dice, pastor, ¿usted le tiene bronca a la suegra? No, yo me llevo bien con mi suegra, por eso puedo hablar de la suegra. El que se lleva mal, el que no puede hablar, ¿que no? Pero ¿sabe cuando el amor del Señor está en tu vida? Cuando el Señor se fortalece, tú puedes afrontar cualquier situación. Porque puedes sentir la voz del Señor en medio de la dificultad, en medio de la prueba, de la lucha. ¿Cómo Pablo pudo aguantar tanto? Porque en medio de esas noches sin dormir, el Señor estaba con él. Porque en medio de esos naufragios, el Señor estaba con él y él podía sentir al Señor. Y sentía, y no solo que lo sentía, el Señor le hablaba y el Señor le ministraba. Cuando finalmente cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, que él en uno de esos naufragios, antes de naufragar, dice que un ángel del Señor se le aparece en la noche y le dice, mirá, el barco se va a destruir, pero decile a la tripulación, ¿sí?, que no le va a pasar nada. Si creen y si te hacen caso, no le va a pasar nada. Todos van a quedar con vida, pero todo lo que tienen se va a perder. Había un peligro inminente que se venía y no iba a ser librado Pablo del peligro, de la catástrofe. Pero el Señor le dice, quédate tranquilo, yo estoy ahí en medio de la tormenta con vos. ¿Qué mayor seguro, hermano, y esperanza podemos tener en este mundo, en esta vida, que saber que el Señor está con nosotros siempre? Que Jesús no te va a dejar. Conocer del amor del Señor es saber que el Señor te ama con un amor tan grande que hasta para nosotros es inexplicable. Porque el amor del Señor es tan profundo y tan grande que no va a alcanzar la eternidad para conocerlo. De hecho, dice la palabra del Señor que de la fe, la esperanza y el amor, lo más importante de todo es el amor. Porque va a llegar el momento donde la esperanza ya no nos va a servir. Cuando estemos con el Señor, ¿para qué me va a servir la esperanza? Estar esperando, ansioso, algo si ya voy a estar con el Señor, ya voy a estar en la eternidad. ¿Para qué me va a servir la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero yo ya voy a estar con el Señor, ya le voy a estar viendo, ya tampoco la fe me va a servir. Sin embargo, el amor va a continuar. El amor va a seguir. En el amor del Señor podés soportar cualquier adversidad. En el amor del Señor podés soportar el rechazo, podés soportar el desamparo. Segunda de Timoteo 4. Miren lo que le pasó a Pablo. Versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Alguna vez se ha sentido solo? ¿Se ha sentido desamparado? Qué triste estas palabras, ¿no? Qué lindo hubiese sido encontrar algo así como en mi primera defensa hubo muchas personas que estuvieron allí para socorrerme. Muchas personas que estuvieron allí a mi lado y no me dejaron. La iglesia estuvo allí. El pastor me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿cómo estás? Aleluya. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Hay momentos donde te vas a quedar solo. Hay momentos donde te vas a quedar solo y te vas a quedar sola.
Porque son a veces esos momentos, y digo momentos, no es la vida así. No es que toda la vida vas a quedar solo, ni toda la vida te van a desamparar. Pero hay momentos donde el Señor te va a acercar. No va a permitir que nadie se acuerde de vos. Que nadie te mande un mensaje. El Señor mismo va a permitir que las conexiones se te cierren. Y que tu mente y tu propio corazón vengan a tu vida y a través de esos pensamientos el enemigo mismo va a estar hincando allí diciéndote, viste que no le importás a nadie, viste que nadie, que tanto se habla de amor ahí en la iglesia y nadie te escribe un simple y mísero mensaje y esa es la iglesia a la que vos vas, viste que son todos unos falsos, viste que son todos unos hipócritas, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Pero es allí, en ese momento, es allí, en esa circunstancia, donde Dios te quiere mostrar que aunque el mundo te desampare, que aunque incluso tu familia te haya olvidado, que hasta incluso ningún hermano se haya acordado de vos, ¿sabés qué es? Dios te quiere mostrar que Él no te va a desamparar, que Él no te va a dejar, que Él va a estar allí a tu lado. Es un trato del Señor. Por eso es lo que dice Pablo. Todos, dice, me desampararon, no les he tomado en cuenta. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y en esta vida, ¿cuántas historias, hermanos, de abandono? ¿Cuántas historias de rechazo? ¿Cuántas historias aquí en medio de la congregación de personas que quizás fueron abandonadas por los padres, por un padre, por una madre, que fueron rechazados, que quizás un esposo las dejó o una esposa los abandonó? ¿Cuántas historias a veces dentro de la misma familia de la fe? De personas que fueron dejadas, que fueron apartadas, que fueron abandonadas. A nadie le gusta y es tan triste el hecho del abandono y del desamparo. Pero es por eso que el Señor quiere de que vos conozcas de su amor, que vos le conozcas al Señor, porque ¿sabés qué? Cuando vos conocés del amor de Jesús, nunca más te vas a sentir desamparado, nunca más te vas a sentir abandonado. La herida del rechazo, el dolor del rechazo va a ser una herida que va a estar allí, pero va a ser una herida que no sangra, va a ser una herida que está cerrada, porque cuando el amor del Señor viene a tu vida y te llena, te completa. Eso es un amor que sobrepasa todo entendimiento, es un amor inexplicable. El amor del Señor te hace sentir de que no necesitas más a nadie, que no necesita más nada porque lo tienes todo. Esa es la plenitud que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y eso no significa de que nosotros, bueno, entonces no importa la iglesia, no importa la familia, no. Porque el Señor mismo estableció la iglesia, porque es bueno las relaciones, más en una familia, un esposo o una esposa. Pero lo que quiero decirte, hermano, es que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si tú tienes todo y no tienes a Cristo, entonces no tienes nada. Ahí está la diferencia. Cuando tú tienes a Cristo, todo lo demás es como un extra, ¿sí? Es un bonus track. Es sumar y sumar y sumar. Y tú dices, yo tengo el amor del Señor y aparte tengo el amor de mi familia, o tengo el amor de mis padres o de mis hijos, o tengo la contención de los hermanos, o tengo esto y tengo aquello. Y el Señor me bendice con esto y con esto y con esto. Pero lo más importante es que tengo el amor de Cristo Jesús. Porque si tienes todo lo demás, pero no tienes a Cristo, siempre te va a faltar algo. Siempre vas a necesitar de algo. Pero cuando conoces del amor de Jesús, entonces puedes atravesar y superar cualquier tipo de abandono, de desamparo. Y el Señor puede curar esa herida. Mire, por amor al Señor podemos cambiar de vida sin importar cuál haya sido nuestro pasado. 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes
escuche, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y escuche, el amor que es en Cristo Jesús. Aunque yo era esto y aquello, sin embargo, el Señor me tuvo por fiel, me puso en el ministerio y su gracia fue más abundante. ¿Por qué? Porque la fe y el amor que es en Cristo Jesús es mucho más grande, es mucho más abundante, es mucho más poderoso que toda tu historia, que todo tu pasado, que todos tus errores, que toda tu metida de pata. El Señor puede cambiar y transformar tu historia. Y todas las cosas pueden ser hechas nuevas. ¿Cómo podemos hallar eso en este mundo? No se puede. No solo que el Señor te perdona, no solamente que el Señor se olvida de que se olvidó. Perdona tu pasado, perdona tu pecado, perdona tus errores. Y no solamente que te perdone, te dice, bueno, te perdono, pero quédate allí castigado. Te perdono, pero ¿sabe qué? No me olvido. Nosotros hacemos así, hermano. Pero el Señor no hace así. El Señor te dice, ¿sabe qué? Yo quiero perdonarte, pero yo quiero restaurarte y yo quiero usarte. Ese es el ciclo completo. No solamente que el Señor quiere que tu pasado quede atrás y tu restauración sea tu presente, sino que el Señor quiere usar tu vida. Que tú puedas ver su poder, que tú puedas ver su gloria. Y Pablo dice, mire, Pablo jamás se sintió digno, él, de ser llamado apóstol. Cuando uno lee las cartas de Pablo y lee todos sus consejos y lee, digamos, toda su historia, su pensamiento, uno encuentra que Pablo, él jamás se sintió digno de ser llamado un apóstol. Él sentía el más indigno de los apóstoles. Por haber sido lo que fue, por haber hecho lo que él hizo. Sin embargo, él entendía que la gracia de Dios y el amor de Dios que es en Cristo Jesús era mucho más poderoso para tapar, curar, restaurar, para levantar. Y es por eso que él era un apasionado de predicar. Y el ministerio de Pablo era no hacia los judíos, sino hacia los gentiles. Hacia personas que quizás no todos querían ir a hablar y que no todos querían llevar el mensaje. Que para muchos judíos eran escoria, eran basura, eran tenidos de menos. Aquellos que no eran judíos de pura cepa, como dijo Pablo. ¿Quién quería ir a los gentiles? Nadie. Pablo dijo, yo voy a ir, el Señor me encomendó a los gentiles. Y cuando Pablo comenzó a predicar y ver lo que el Señor podía hacer con ese pueblo que no fue pueblo, pero que ahora era pueblo. Cuando Pablo comenzó a ver ese misterio de Dios ahora revelado, cuando el Señor comenzó a revelarle a Pablo de que en su pensamiento original siempre estuvo los gentiles y que no se trataba solamente de un linaje o de una nación en específico, sino de todo aquel que confesara y conociera a Jesús como su Señor y Salvador, podía experimentar la gracia de Dios, podía ser un instrumento de Dios y podía ser lleno del Espíritu Santo y podía tener los dones y podía tener acceso. Por eso cuando leemos el libro de Efesios, es una carta de amor el libro de Efesios. Cuando usted lee el libro de Efesios, lea una carta de amor de Dios para su vida. Porque ahí está revelado el amor de Dios hacia nuestra vida. Con todo lo que el Señor nos ha entregado, siendo que nosotros no merecíamos nada. Sin embargo, el amor del Señor es tan grande que el Señor te cubre tu pecado, que el Señor borra tu pasado y el Señor te da un nuevo camino y escribe una nueva historia. ¿Y para quién es esto, pastor? ¿Para algunos escogidos solamente? No, para todas las personas. El deseo del Señor es que todos puedan conocer del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué tremendo
que ahora tenemos a un Pablo totalmente distinto. Ahora Pablo le sigue y le sirve a Dios, pero ahora lo hace conociendo el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mientras los músicos van pasando, lo que transformó a Pablo, hermano, no fue el interés, no fue el deseo de algo nuevo, algo distinto. Lo que transformó al Pablo no fue quizás un sentimiento o un deseo propio de superación. Lo que transformó a Pablo fue el amor de Jesús. Porque Pablo, aunque servía a un Dios, nunca había experimentado el amor de Dios. Nunca había experimentado el amor de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste, mi hermano? Y no se enoje conmigo en esta noche. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchos cristianos, aún hasta el día de hoy, no han conocido del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que aunque conocen de Dios, que aunque oyeron la palabra de Dios, que aunque entienden lo que se predica, pero en su vida no han experimentado el amor de Dios que es en Cristo Jesús. No lo han experimentado. Y es por eso que a veces viven todavía atados al pasado. Y es por eso que todavía no pueden perdonar. Y es por eso que todavía siguen con rencor, con resentimiento, con odio. Es por eso que todavía hay heridas que siguen sangrando. Es por eso que muchos todavía quieren seguir comprándose a Dios a través de sus buenas obras, de sus buenos actos, para ver si finalmente pueden agradar al corazón de Dios. Es porque no han conocido el amor de Dios. No han experimentado en su vida ese amor que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo llena y que todo lo sacia. Ya está. Ya está. No necesitas hacer algo más. Porque si tú quieres hacer algo más, significa que lo que Cristo hizo es insuficiente, no alcanzó. Hacía falta de tu ayuda. Pero el Señor dijo: consumado es. Ya está. ¿Sabe lo que nos queda a nosotros, hermanos? La frutilla del postre. Pastor, no me gusta la frutilla. Bueno, no sé, la crema del bombón. Ponele allí la frase que quieras, lo que más te guste. La mejor parte. A nosotros nos queda la mejor parte. Porque ahora nosotros tenemos que simplemente disfrutar de las bendiciones que ya Cristo ha ganado. Disfrutar de su amor. No tenemos que pelear para vencer el pecado o vencer a Satanás. Ya fue vencido. No tenemos que luchar para cambiar, porque yo necesito cambiar para que el Señor me acepte. No. Tenés que creer en el Señor, tenés que recibir su amor, y es por su amor que vas a cambiar. Porque solito no vas a poder cambiar. Todo nace, hermano, a partir de la relación del amor. Y es por eso que necesitas conocer del amor de Jesús. Y necesitas conocer a Jesús. Y necesitamos seguir conociendo del amor de Jesús. Necesitamos seguir conociendo. Pablo había experimentado muchas cosas en la vida, muchas cosas, y tenía todo humanamente. Pero lo único que Pablo no había experimentado en su corazón era el amor de Dios. No lo había experimentado. Y en ese momento en el cual Jesús se le manifiesta, cuando él iba camino a Damasco y se le presenta a Jesús, el Señor no se le presentó a recriminarle a Pablo, a castigarlo a Pablo. Qué lindo hubiese sido quizá para los judíos de esa época, o mejor dicho, para los cristianos de esa época. Qué lindo hubiese sido enterarse de que
¿Te enteraste lo que hizo Jesús mismo con Pablo? No, ¿qué pasó? Se le apareció al desgraciado ese, ¿ah? A ese que nos anda persiguiendo se le apareció. ¿Sabes la zamarreada que le pegó? Lo hizo revolcar por el piso. Para que vea que con quién se está metiendo. Hubiese sido lindo para los cristianos de esa época, ¿no? Que eran perseguidos. Pero cuando Jesús se le apareció, no se le apareció para castigarlo ni reprenderlo, sino para que Él lo conozca. Y yo creo que en ese instante no solamente la luz le resplandeció a Pablo, y no solamente él se encandiló con la luz que se le manifestó a Pablo, sino que yo creo que él en ese mismo instante pudo sentir algo que nunca jamás había experimentado a través de las mismas palabras de Jesús, y él sintió en su cuerpo algo que lo estremeció, y fue el amor de Jesús. El amor de Jesús en su vida. Y a partir de ese momento él dijo, ¿sabes qué? Ahora entiendo que todo esto que tenía, no, yo quiero más de esto otro. Yo quiero más del amor de Jesús. Quiero más del conocimiento del Señor. Quiero cada día enamorarme más del Señor, porque ¿sabes qué? Todo esto que tenía, sí, está bueno, necesario quizás en algún momento, pero comparado al Señor, ¿sabes qué? No me sirve de nada. Es basura, porque ahora yo lo único que quiero es conocer más de Jesús y del amor que es en Cristo Jesús. Ese mismo deseo, querido hermano y hermana, es el deseo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. De que cada día podamos conocer y experimentar el amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.